Muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo análisis en profundidad. Hoy en Noticias y Más vamos a explorar un tema que, aunque pocas veces se aborda en detalle, resulta fundamental para comprender el equilibrio de poder en Centroamérica, la capacidad militar de Guatemala, Honduras y El Salvador. Estos tres países comparten fronteras, historia, tradiciones culturales y hasta desafíos sociales muy similares. Sin embargo, cada uno ha seguido un camino distinto en la construcción de sus fuerzas armadas, en la manera de invertir en seguridad y en la preparación de su población ante posibles escenarios de conflicto. La pregunta que nos guía en este especial es sencilla, pero al mismo tiempo reveladora: ¿qué tan fuerte es cada uno de estos países en términos militares? Y más aún, ¿qué sucedería si un día llegaran a conformar una coalición conjunta? Para responder, haremos un recorrido ordenado y minucioso por las cifras más relevantes: población apta para el servicio militar, presupuesto de defensa, soldados activos y en reserva, vehículos de combate, aviones, helicópteros, fuerzas navales y artillería pesada. No se trata únicamente de contar armas o soldados, sino de entender las verdaderas fortalezas y debilidades de cada nación. Así que lo invito a quedarse con nosotros, porque en los próximos minutos conoceremos en detalle cómo se comparan El Salvador, Honduras y Guatemala, y cuáles son sus posiciones en este tablero estratégico que muy pocas veces se analiza con tanta profundidad. América Central es una región pequeña en territorio, pero diversa en poblaciones, economías y capacidades militares. Y si hablamos de poderío, hay tres naciones que merecen especial atención: El Salvador, Honduras y Guatemala. Partamos del capital humano, que representa la base de cualquier ejército. El Salvador, según su último censo, cuenta con cerca de 6.500.000 habitantes. Una cifra que, si la comparamos con Honduras, muestra una diferencia clara, ya que este país reúne al menos 10.800.000 personas. Pero es Guatemala quien sobresale con un número mucho mayor, más de 17.800.000 habitantes, una población similar a la de Países Bajos o apenas menor que la de Chile. ¿Por qué es relevante la población? Porque de allí se desprende la cifra de hombres y mujeres aptos para el servicio militar. Guatemala lidera con más de 6.600.000 personas aptas, con una estatura promedio de 1.65 metros en hombres y 1.52 en mujeres. Honduras cuenta con alrededor de 4.320.000 personas aptas, promediando 1.70 en hombres y 1.56 en mujeres. El Salvador, a pesar de su menor tamaño, tiene unos 3.100.000 habitantes aptos, con promedios de 1.71 en varones y 1.57 en mujeres, ligeramente superiores a los de sus vecinos. Pero no basta con el número de soldados potenciales. El tamaño de la economía define cuánto puede invertir un país en su aparato militar. En este terreno, Guatemala vuelve a tomar ventaja. Su Producto Interno Bruto nominal supera los $107.000 millones. Le sigue Honduras, con aproximadamente 34.750 millones. Y en último lugar, El Salvador, con unos 34.500 millones. Parecería entonces que Guatemala es indiscutiblemente más fuerte. Sin embargo, cuando analizamos el presupuesto de defensa, ocurre algo inesperado. En el año 2024, es El Salvador el que más gasta en defensa, alrededor de $870 millones, casi el doble que Guatemala, pese a que su economía es 3 veces más pequeña. Esto se explica en gran medida por la guerra interna contra las pandillas y el plan de seguridad del presidente Nayib Bukele, que ha transformado la estructura de las Fuerzas Armadas salvadoreñas. Guatemala, con más recursos económicos, invierte bastante menos en proporción. Y Honduras, por su parte, destina alrededor de $427 millones anuales en defensa. Veamos ahora el personal activo y de reserva. El Salvador, 28.000 soldados en servicio y 20.000 en reserva. Honduras, 16.500 soldados activos, pero con una sorprendente reserva de 60.000 hombres. Guatemala, 23.600 soldados activos y una reserva de 65.000. En materia de vehículos blindados, la diferencia vuelve a favorecer a Guatemala, con 223 unidades, entre las que destacan sus nuevos blindados Pitbull. Le sigue El Salvador, con 132 blindados, donde resaltan los modernos AMCAT y los BMC Buran de origen turco. Honduras se queda atrás con 55 vehículos blindados, aunque se distingue por ser el único país de los tres que posee tanques de guerra, con un total de 12. Pasemos al poder aéreo, una de las ramas más decisivas en la guerra moderna.
Guatemala, 8 aviones de transporte y misiones tácticas, además de una flota de 18 helicópteros, principalmente Belu-1, usados en transporte y rescate. Honduras, 10 aeronaves, de las cuales 9 son de ataque. Su orgullo son los cazas supersónicos F-5E, adquiridos a Estados Unidos, actualmente en proceso de modernización para operaciones en sus costas contra el contrabando. Cuenta además con 17 helicópteros, todos de transporte. El Salvador, aquí toma la delantera con 27 aeronaves. Entre ellas, 12 A-37 Dragonfly de ataque, 12 Cessna Ski Master y 3 aviones de transporte táctico. A esto se suma su flota de 26 helicópteros, donde 9 son de ataque y 17 de transporte y misiones, destacando el recién adquirido TH-300. En las fuerzas navales encontramos un equilibrio interesante. Guatemala, 10 patrulleros, incluido el moderno Metal Sark 85, además de 3 buques de apoyo logístico. Honduras, 5 patrulleros y un buque de apoyo. El Salvador, 5 patrulleros. Y finalmente, la artillería pesada. Aquí Guatemala marca una superioridad clara con 211 piezas, frente a las 56 de Honduras y las 54 de El Salvador. Con todos estos datos, la fotografía es clara. Guatemala domina en población, economía, blindados y artillería. Honduras se distingue por sus tanques y cazas supersónicos. El Salvador sobresale en inversión militar, aviación y helicópteros de ataque. La gran incógnita es esta: ¿qué tan poderosa sería una coalición entre estas tres naciones? Si actuaran juntas, podrían conformar una fuerza militar significativa en el corazón de Centroamérica. Pero mientras permanezcan divididas, sus debilidades se evidencian más que sus fortalezas. Después de repasar con detalle los números y las capacidades de estas tres naciones, el panorama queda claro: ningún país de manera individual tiene un poder militar absoluto en la región. Cada uno de ellos presenta ventajas muy específicas y limitaciones evidentes. Guatemala cuenta con la mayor población y economía, lo que le otorga capacidad de sostener un ejército más grande y mejor financiado. Honduras, aunque menor en cifras, se diferencia por su flota de tanques y sus cazas supersónicos F-5E, únicos en esta parte del continente. El Salvador, en cambio, sobresale por la alta inversión en defensa, con un presupuesto que, proporcionalmente, lo convierte en el país más decidido a reforzar sus fuerzas armadas, destacando sobre todo en aviación y helicópteros de ataque. Ahora bien, la gran pregunta es: ¿qué pasaría si estas tres naciones, en lugar de competir, unieran fuerzas en una coalición conjunta? El resultado sería una fuerza armada regional con más de 60.000 soldados activos, más de 145.000 en reserva, alrededor de 400 vehículos blindados, una aviación combinada de más de 40 aviones y 60 helicópteros, además de cerca de 270 piezas de artillería y una flota naval capaz de controlar el Pacífico y el Caribe centroamericano. En otras palabras, una coalición de El Salvador, Honduras y Guatemala tendría un peso militar considerable, capaz de proyectar poder en toda Centroamérica. Pero mientras esa unión siga siendo solo una hipótesis, lo que prevalece son los contrastes, las debilidades individuales y las apuestas estratégicas de cada gobierno. Aquí, en Noticias y Más, seguiremos analizando estos temas con la seriedad y el detalle que usted merece, porque comprender la realidad militar, política y social de la región no es un lujo, sino una necesidad para entender lo que puede venir en el futuro. Gracias por acompañarnos en este análisis especial. Si le gustó este contenido, no olvide suscribirse, dejar su comentario y compartir este video. Recuerde que aquí encontrará siempre información clara, objetiva y profesional. Yo soy la que le informa, y esto fue Noticias y Más.